Y bueno amigos, Real Madrid 5 o en este caso el Kairat 0, Real Madrid 5. Segunda victoria del equipo de Xabi Alonso, iba a decir Ancelotti, por la UEFA Champions League, que le coloca como líder de momento, creo que empatado con el Bayern, que también estaba ganando su partido hace un momento, en un partido en el que bueno, ha aprovechado para brillar Kylian Mbappé. Y es algo que ya parece ser habitual sobre este futbolista en este inicio de campaña, con una racha de goles impresionantes. Creo que lleva 5 en Champions. Hoy metió 3, llevaba 2, 5 y no sé ni cuántos lleva ya en Liga, como 7, no sé. Lleva una cantidad de goles importante. Un tipo que va a meter 50 goles esta temporada. Si no hay una lesión grave de por medio o algo que se tuerza demasiado. Pero yo tengo algo que añadir al final del video sobre Kylian. Porque sí, me encanta y todo lo que quieran, pero no es pedirle contra el Kairat, es pedirle contra los rivales de mayor peso. Yo creo que a pesar de ser algo colectivo, sí, tú eres el líder de este proyecto, como bien se le ha dejado saber a Alonso, Florentino Pérez y todo el Real Madrid. Tienes que dar un paso al frente también de vez en cuando y eso es algo que vamos a repasar. Mira que llamativo lo de Fede Valverde, pese a que ahorita Alonso acaba de decir que ya estaba presupuestado, estaba decidido que Fede fuera suplente hoy pese a la rueda de prensa. Yo pensé que iba a jugar, de pronto iba a inventar con una línea de 3, allí de pronto con Hausen, Asensio, yo qué sé, y iba a jugar con Valverde ahí como de carrilero con Álvaro Carreras o con Fran García, si se ha jugado Fran. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso, porque la alineación, Alonso ha querido como dejar ese 4-3-3 allí un poquito más marcado, en el que bueno, han estado allí varios futbolistas. Podemos colocarlo en la pantalla, por supuesto, aquí la tenemos, la alineación, en la que se veía, bueno, Courtois. Se hablaba mucha gente de que Courtois no está bien, de que le dieran una oportunidad a el ucraniano Andriy Lunin. Yo creo que ese tipo, lo dije en el otro video, muchachos, este tipo de cosas se manejan de manera diferente. Uno no puede empezar a bailar con esto de los porteros. De hecho, recuerden lo de Kepa con Lunin, cómo se habló y dijimos eso, no se gestiona así. Porque el tema del portero suele ser muy diferente y si quieres recuperar el mejor Courtois, pues tienes que dejarle jugar. Obviamente en algún partido de Copa tendrá que jugar Lunin o un partido de estos de la fase de grupos, pero en un momento en el que Courtois estaba siendo señalado, no creo que hubiera sido prudente dejarlo en el banquillo, así que bueno, le ha colocado allí. Hoy ha tenido un par de tajadas interesantes, es cierto que no está en su mejor momento, pero hay que darle la oportunidad porque creo que se la ha ganado definitivamente. Ha salido con Asensio de lateral derecho, pese a que en el último partido en el que salió contra Atlético de Madrid, por el tema de Carvajal, no se vio bien. Yo creo que Asensio tiene para mí un pequeño tema físico, ya no transmite lo que transmitía, que era un tipo con una capacidad de corrección importante. Ya lo veo, está un poco más lento y creo que eso le está terminando por penalizar. Hoy creo que no ha desentonado, obviamente el rival es el que es, pero creo que hay algo ahí que debe ajustar Asensio y creo que está, incluso te diría que un poquito con unos kilitos de más, como se suele decir, ¿no? Ha jugado con Hausen y David Álava, o sea, imagínate lo que era este equipo, que el Madrid ha salido a jugar hoy un partido de Champions League con Asensio de lateral derecho, Dean Hausen, que bueno, ya había generado dudas el pasado fin de semana, David Álava, que se ha dudado durante mucho tiempo y con justificadas razones si iba a poder jugar al fútbol, y un Fran García que bueno, es un futbolista que para mí es un gran mundial de clubes, un futbolista que para ser el lateral suplente del Madrid está siendo incluso rozando el lujo. Así que bueno, esa ha sido la defensa del Madrid, prácticamente inédita. Y bueno, ahí está lo que han terminado con la portería cero, pese a que el Kairat ha tenido varias oportunidades de marcar goles, ¿no? Creo que les ha faltado un poquito de eficacia arriba, afortunadamente, y no se han dejado marcar ni un solo gol. El centro del campo estaba compuesto por esa especie de doble pivote que coloca Xavi con Tchouaméni y Valverde. En este caso ha sido con Dani Ceballos, que mira que me parece impresionante que pese a todos los palos que se le da a Ceballos siga aportando cosas. Para mí hoy Fran García hizo un gran partido. El rival es el que es, lo repito, igual que Dani Ceballos. Pero son futbolistas que se afianzan ahí en esa rotación de mira, aquí estamos, podemos aportar algo. Y creo que Ceballos y Fran García han cumplido a la perfección el día de hoy. Arda Güler ahí que se hace detrás de los delanteros y para mí está siendo la gran noticia del Real Madrid junto con Tchouaméni en ese centro del campo para esta temporada. Arda Güler es impresionante lo que juega y lo que hace jugar, cómo se gira, es capaz de poner en situaciones de gol a prácticamente a cualquier futbolista y de verdad me encanta Arda Güler. Creo que Alonso ha encontrado oro allí y vamos a ver cómo es que lo termina de gestionar, ¿no? Por ahí aparecía en derecha Mastantuono, Vini Junior por la izquierda y Kylian Mbappé como delantero. Miren la banca que tenía el Madrid, no, bastante interesante, aunque tenía algunas ausencias importantes.
Mastantuono no ha aportado prácticamente nada. Creo que lo he dicho, lo dije el otro día antes de que marcara el gol. Le veo como con unas ganas de mostrar tanto que le termina penalizando. Hoy ha estado prácticamente invisible hasta que genera esa jugada del penalti, que para mí obviamente es claro penalti, que lo lee bastante bien, va por el balón y termina regateando al portero que le derriba en el área, y penalti para el Real Madrid que terminó marcando Kylian. Pero creo que más allá de eso, Mastantuono estuvo bastante ausente el día de hoy y creo que no pasa nada por decirlo. Vinicius creo que va mejorando definitivamente, y no quiere decir esto que voy a justificar que el partido de hoy, porque creo que no ha estado todavía ni cerca de lo que se espera del número 7 y extremo izquierdo titular del Real Madrid. Pero si lo comparamos con lo que veníamos, creo que deja un poquito de dudas todavía, y sobre todo tras el partido del fin de semana, que tampoco se enteró de prácticamente nada de lo que sucedía. Así que bueno, no voy a señalar a Vinicius, quien hoy ha sido capitán, como se ve en la imagen, pero creo que tampoco ha estado excesivamente brillante. Creo que ha estado haciendo un par de cositas allí que dejan pinceladas de lo que fue el futbolista que estuvo, que hubiera ganado un Balón de Oro si no se lo hubieran robado definitivamente. Y Kylian Mbappé, bueno, en modo estelar, 3 goles, demostrando que es un futbolista con una capacidad goleadora impresionante, algo que ya sabíamos. Y de verdad, creo que ha sido el mejor futbolista dentro del campo para el Madrid, junto con Arda Güler. Creo que ha estado bastante bien. Me gustó Ceballos, me gustó Fran García. Obviamente hay que darle el mejor del partido a Kylian, porque un tipo que te mete 3 goles siempre va a tener que ser el mejor del partido. Y bueno, lo importante era esto, ya pensar en otra cosa. No podíamos permitirnos ni pensar en un medio bochorno el día de hoy, ni ganar un 2-1. Tenía que ser un resultado contundente, pese a que el equipo, bueno, estaba lleno de varios futbolistas que probablemente cuando estemos hablando de partidos grandes no van a ser titular. Pues se me viene a la cabeza Asensio, Álava, Fran García, Dani Ceballos. Creo que ya con 4 futbolistas allí de rotación ya es un paso importante. Y repito, para este tipo de partidos, para algún partido contra algún rival de mitad de tabla para abajo en liga, creo que les va a funcionar. Y es una buena noticia para Xavi, que puede contar con estos futbolistas y que no se va a hacer un drama absoluto cambiar a los titulares, entre comillas, ¿no? Bueno, lo que les decía, había que pasar página de lo que había pasado. No voy a alegrarme en exceso, sí, porque bueno, tenemos una buena ruta para conseguir la clasificación de manera directa a la siguiente fase de la Champions. Ahora vienen partidos bastante más serios y vamos a tener que hacer frente a esta Liga de Campeones, a ver cómo es que nos va. Igual lo que les decía, bien, se pasó página. Alonso tiene que pensar ya en lo que viene, que es el partido contra el Villarreal, y precisamente de eso quiero hablar. Sí, porque hace unos días se filtraba que el Madrid estaba hace un par de días después del derbi, con ojos de revancha, que es decir, que estaban pensando y veían con sangre en los ojos el partido contra el Kairat. No, sí, hicieron sangre, le metieron 5 goles a un equipo de Kazajistán, que bueno, es lo que es, y definitivamente me alegra y todo, pero yo quiero ver a este equipo ganar un partido importante. Muy probablemente el próximo rival que vas a tener, porque para mí a día de hoy está en mejor forma, aunque ahorita está jugando un partidazo el Atlético contra el Eintracht. El mejor equipo que va a enfrentar el Madrid en Liga va a ser el próximo fin de semana contra el Villarreal. Y ahí es donde las cosas necesitan funcionar, donde las cosas necesitan aparecer, donde el Alonso debe demostrar que definitivamente está para ser entrenador del Real Madrid. Porque ese es un matiz gigante que está teniendo el proyecto este. Que 2 rivales que te presionan, que te aprietan, que están a tu altura. Incluso se podría decir que el PSG a día de hoy un poquito más alto que tú. Te han pintado la cara de una manera impresionante. Y ahí es donde yo quiero verlo. Vamos a ver qué es lo que se prepara esta gente para el próximo fin de semana. Va a ser un partido clave. Un equipo que juega bien al fútbol, que tiene unas piezas reincorporadas interesantes. Cuidadito con ese partido del Villarreal contra en el Bernabéu. Y ahí es donde les decía también de Kylian Mbappé. Muy bonito que te meta 3 goles al Kairat, que se luzca. Pero donde las papas queman es donde se le debe exigir. Este era un club que hace no tanto, a un tipo como Cristiano Ronaldo, en el proceso aquella de las 3 Champions, se le cuestionaba durante mucho tiempo y siempre llegaba y aparecía, te facturaba y te reventaba un partido prácticamente él solo. Obviamente es algo que debemos empezar a exigirle a Kylian Mbappé. Ya la temporada pasada, que transición, que no sé qué, nos comimos el cuento, metió muchos goles. Esta temporada lleva una línea, aunque se le ve más implicado y mejor durante el partido de fútbol, creo que se le debe exigir más a Mbappé, y me voy a explicar. Tiene que meter, sí, 50 goles, le vas a meter 4 al Elche, en Copa del Rey, en lo que sea, contra el Caira metiste 3, pero cuando vengan los partidos importantes, este hombre tiene que dar un paso adelante, al igual que Xabi Alonso, al igual que Vinicius, que también hay que exigirle, por supuesto. Mira que ha entrado Rodrigo y me ha gustado bastante, creo que ha dado una asistencia o 2. Ha estado bastante bien Rodrigo. Cuidadito con el próximo partido de la titularidad de Rodrigo, porque creo que ha estado bastante bien.
No es nada exagerado, pero que me parece que ha estado incluso mejor, obviamente, que Vinicius, ¿no? De todos modos, bueno, como les dije, esto es algo que no necesita mucho análisis, necesita es saber que era ganar o ganar, porque hubiera sido muy complicado llegar con más dudas de las que ya se tenía el próximo partido, que va a ser un partido tremendo, así que mucha atención. Así que bueno, esperando que hayan disfrutado de este video. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video.